Muy buenos días, hermanos, hermanas, amigos. Sean bienvenidos una vez más al estudio dominical de la Palabra del Señor de parte de la Iglesia Bautista Misionera Canaán. Y bueno, continuamos. Hemos estado aprendiendo durante estos domingos, 2 domingos pasados, acerca de la autoridad de Jesús. Tema muy importante para cada uno de nosotros como creyentes hijos de Dios. Y quedamos el domingo pasado leyendo en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo número 1. Y habíamos llegado hasta el verso número 20. Vamos a continuar porque lo que estamos viendo es aprendiendo cómo la autoridad de Juan, ¿verdad?, venía de Dios. La pregunta que los fariseos y los del Sanedrín habían hecho a Jesús: bueno, ¿con qué autoridad hace estas cosas y quién es el que te da esa autoridad? El Señor no les respondió, sino que les hizo una pregunta. ¿El bautismo de Juan era de Dios o era de los hombres? Y aquí hemos llegado entonces a profundizar en la palabra del Señor para ver y darnos cuenta que sí, el bautismo de Juan, tanto como la venida del Señor, era de parte de Dios, y a la vez también que no había una salida válida, o sea, una salida racional para los del Sanedrín, de cómo rebatir, cómo contestar, cómo ellos poder sacar otra cosa más, porque el Señor los había llevado con esto directamente a la palabra. Entonces, estamos aprendiendo que tanto el anuncio del nacimiento de Juan como su ministerio, como lo que él iba a hacer, procedían de parte de Dios. Quedamos en el verso número 20, entonces vamos a continuar leyendo ahí, hermanos. Dice la palabra ahí: y ahora dice, quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y en el pueblo estaba esperando a Zacarías, y se extrañaba de que él demorase en el santuario. Pero cuando salió, no les podía hablar, y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo, y cumplidos los días de su ministerio se fue a su casa. Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth, y se recluyó en casa por 5 meses diciendo: así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Muy bien, aquí vemos, hermanos, entonces cómo se estaba ya dando el anuncio, ¿verdad?, el nacimiento de Juan. Y ahora, luego del verso 26 al 38, viene el anuncio del nacimiento del Hijo de Dios. Y vamos a proseguir leyendo en el número 39. Dice, a partir del verso número 39, en aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en la casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede a mí que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor. Muy bien, hermanos, vemos que maravilloso es esto. Habíamos hecho la pregunta, ¿verdad?, de que si Juan conocía al Señor. De hecho, no le conoció. Vemos acá, ¿verdad?, que dice que en el verso número 26, que al 6º mes, o sea, que Juan tenía 6 meses más que el Señor Jesús, fue anunciado el nacimiento del Salvador del mundo. O sea, no le conocía. Inclusive, la palabra también nos dice en Juan que él mismo mandó a los discípulos a preguntarle al Señor si era él, ¿verdad?, el que iba a venir, o si esperarían a otro, porque Juan no le conocía.
Pero vemos qué maravilloso que es la palabra del Señor también aquí. Porque vemos, dice que cuando oyó Elizabeth el saludo, la salutación es un saludo, el saludo de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Entonces, vemos cómo también ahí, hermanos, había a nivel espiritual, ¿verdad? Ya reconociéndose entre ellos. ¿Por qué? Porque Juan iba a ser el precursor de lo que el Señor iba a hacer luego. Para mí esto es maravilloso, esto es lindo, ¿verdad? En la palabra del Señor, ver cómo en el vientre mismo de Elizabeth, ahí Juan saltó de alegría, o sea, se estremeció. Y esta le dice, bendita seas tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Y Elizabeth reconoce que María era la madre del Salvador del mundo, porque le dice, yo soy una bienaventurada de que tú vengas, que la madre de mi Señor venga a mí y venga hasta donde yo estoy. Entonces, hermanos, vemos acá en la palabra, ¿verdad? Según Lucas, que sí, tanto el llamamiento como el bautismo, como la predicación, como todo el trabajo, como todas las obras que Juan hizo, provenían de parte de Dios, mis hermanos. Era un llamado divino, igual que el envío, ¿verdad?, del Señor Jesucristo al mundo para proseguir, para concluir, porque, hermanos, Juan preparó el camino, pero el Señor concluyó con ese camino, concluyó con ese ministerio en la cruz del Calvario. Entendemos esto, ¿verdad? Juan solo lo preparó. Él alistó, él habló, él pasó muchas cosas, hizo muchas maravillas, como yo les dije también, y ahora venía alguien que Juan decía, el que viene tras de mí, yo no soy digno de soltar el cordón de su sandalia, de su zapato, porque Juan podía entender, hermanos y hermanas y amigos, el grande anuncio que él había recibido, que él precisamente era el que iba a preparar el camino. Veamos lo que dice Isaías en el capítulo 40 y el verso número 3. Si entendamos esto, Juan dimensionaba claramente que el que venía tras de él, el Salvador del mundo, él no podía tener ningún tipo de comparación. Él solamente era digno de preparar el camino, de alistarlo, pero que ese que venía era el que iba a seguir, a concluir completamente, porque precisamente para eso vino el Señor al mundo. Ahí vemos, ¿verdad?, que dice la palabra en Isaías 43, una voz grita en el desierto, preparen un camino para el Señor, háganle a nuestro Dios un camino recto en el desierto. ¿Ok, mis hermanos? Una voz grita en el desierto, preparen el camino para el Señor, háganle a nuestro Dios un camino recto en el desierto. Yo voy a estar leyéndole a ustedes, hermanos, en algunas versiones diferentes de la palabra del Señor para que lo puedan entender mejor. Y ustedes están en la responsabilidad con sus Biblias de corroborar lo que yo estoy diciendo, ¿no? Yo soy el pastor de la iglesia, yo soy el que les enseño, pero ustedes, y se los he dicho en otras ocasiones, ustedes están en la obligación de corroborar con sus Biblias, hermanos, lo que yo estoy diciendo. ¿Por qué les digo esto? Porque hay muchas palabras que se dicen, hay muchos que andan hablando, hay muchos que andan predicando, y se oyen cosas bonitas y se oyen cosas agradables, pero no están en la palabra del Señor, y eso es delicadísimo. Usted y yo tenemos que ir a la palabra y corroborar con ella que lo que se está hablando, mis hermanos, que lo que se está diciendo está apegado a su palabra. Les insto, hermanos y hermanas, a que busquen y usen la Biblia, que es la palabra del Señor, para corroborar lo que yo digo. Muy bien. Con esta autoridad que la palabra de Dios le otorgaba al Señor, o sea, había llamado a la nación para que se preparara a reconocer y a recibir al Mesías, al que identificó claramente en la persona de Jesús. O sea, hermanos, Juan en ningún momento
tomó posesión o tomó lugar o tomó ninguna gloria o nada para él. Él siempre dice, el que viene tras de mí. Hay alguien que viene tras de mí que es más grande que yo. Hay alguien que viene tras de mí, el cual yo no soy digno ni de soltar el cordón de su sandalia. Él siempre reconoció, siempre lo hizo, hermanos, que el Señor Jesús era más grande que él, ¿verdad? Aunque el mensaje de Juan, si lo vemos bien a la luz de la Escritura, era el mismo de Jesús, ¿verdad? Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y el Señor inició su ministerio con ese anuncio. El reino de los cielos hoy se ha acercado a vosotros en la persona de Cristo Jesús. Entonces, un problema, hermanos, para los líderes judíos. El llamamiento que Juan hizo a la nación para que se arrepintieran fue obedecido por mucho pueblo. Además, recordemos que Juan tenía, algunos ya tenía discípulos, ¿verdad? Tenía seguidores. Y recuerden que él envió a unos a preguntar si el Señor era el que debía venir. ¿Eres tú el que has de venir? Entonces, había gente que había creído al mensaje. Como hoy en día, hermanos, algunos creerán, muchos no van a creer. Entonces, esto era un problema para los dirigentes del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque los que creyeron no dudaron de que Juan era un auténtico profeta de Dios. Sin embargo, los del Sanedrín, hermanos, se habían negado a ser bautizados por él. Vean qué problema, ¿verdad? Y aquí es donde vemos cómo el Señor, yo les enseñé el domingo pasado que aunque parecía que el Señor estaba quitándose al hacerle una pregunta a ellos, lo que estaba haciendo era llevándolos precisamente a la palabra. Ellos eran los que tenían esto. Y la palabra nos dice que en Lucas, en el capítulo 7 y el verso número 30, ponga atención a esto. Dice en Lucas 7:30, mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Ustedes que ellos, aquí había, hermanos, un problema de egocentrismo, un problema también de autoridad total sobre el pueblo, subyugando al pueblo, un problema de que no querían reconocer que aquel que les estaba hablando era el Mesías, el Hijo de Dios. No querían, a sabiendas, como aprendimos el domingo anterior, de que sí, ellos reconocían de que el Maestro provenía y era enviado de Dios. Ellos lo reconocían, mas no estaban dispuestos a considerar siquiera el hecho de aceptar eso. Entonces, ¿por qué ellos no se bautizaron? Porque ellos consideraban que no necesitaban el bautismo de arrepentimiento. Recordemos la predicación de Juan, hermanos. Dice, arrepentíos, porque el reino del cielo se ha acercado, y bautícense, ¿verdad? Y bautícense. Entonces, cuando Jesús les pidió que se definieran públicamente en cuanto a si el bautismo era de Dios o de los hombres, el bautismo de Juan, que hemos estado estudiando, esto les creó entonces una situación muy embarazosa. O sea, algo que por un lado, esto habría supuesto un enfrentamiento con el pueblo que sí creían que Juan era un profeta de Dios. Pero por otra parte, entonces, ¿cómo podrían ellos justificar que no tenían necesidad de arrepentimiento? Entonces vemos cómo el Señor, ¿verdad?, en su total autoridad, hermanos. Y nosotros aprendamos esto. La palabra de Dios nos da autoridad también a nosotros. ¿Para qué, hermanos? Para hacer todas las cosas que el Señor nos manda a hacer y para defender también en lo que nosotros hemos creído. Por eso es tan importante que nosotros vayamos profundamente a esto. Vemos cómo entonces ellos no tenían ninguna opción para responder. Los líderes judíos, hermanos, no aceptaban la autoridad de Jesús. Eso era obvio. Tal como el Señor Jesús lo planteó, quedaba claro que tanto la autoridad de Juan como la suya
procedían de parte de Dios. Si habían rechazado la predicación y el bautismo de Juan, también le rechazarían a él como el Mesías, ¿verdad? O sea que cuando alguien rechaza la predicación de la palabra del Señor que nosotros les damos, automáticamente están rechazando a Jesús. ¿Por qué? Porque ese es el mensaje que Él nos dio y ese que nosotros transmitimos a las personas, ¿entendemos, verdad? Entonces, si alguien nos rechaza a nosotros, está rechazando al mismo Hijo de Dios. Qué duro, ¿verdad, hermanos? Qué duro que es esto, porque muchos no quieren reconocer a Jesús como el Salvador del mundo. Esto, hermanos, es mucho más serio de lo que a simple vista puede parecer. O sea, lo que estamos considerando es que si una persona no cree en el mensaje de los siervos de Dios, tampoco creerán en Jesús. Porque en el fondo lo que se está rechazando es la autoridad de Dios, la que Él nos dejó en su palabra. Aunque por supuesto la responsabilidad de estos judíos era mucho mayor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque habían tenido ante ellos todas las evidencias posibles, más aún rechazaban la autoridad del Señor, mis hermanos. Nos dice la palabra en Juan, en el capítulo 13 y en el verso número 20. Veamos lo que dice la palabra del Señor ahí. Dice: de cierto os digo, el que recibe al que yo enviare. ¿Y se ha preguntado usted quién es ese yo enviare? ¿Quién es ese? Bueno, usted y yo. El que recibe al que yo enviare, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Veamos que detrás de todo esto estaba el propósito del Dios Padre en su amor con que nos amó, que envió a su Hijo. ¿Verdad? Vean qué precioso esto. ¿En qué? En salvación para el mundo. Muchos creímos, Él nos envía, nosotros damos su palabra, y el que nos recibe a nosotros, el que recibe la palabra, dice, también le recibe a Él, y recibe también al que le envió, o sea, al Padre. Vean, hermanos, qué grandiosa es la palabra del Señor, ¿verdad? Qué lindo que es esto. Entonces, al final, la respuesta del Sanedrín, de todos estos hombres, fue: no sabemos. No sabemos. Pues entonces tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Veamos algo, hermanos. ¿Podía Jesús en ese momento haberle dicho con qué autoridad hacía Él eso? Claro que sí. Claro que sí. Él era el Hijo de Dios. Y Él iba a cumplir todo su ministerio. Hermanos, miren, al Señor no lo iban a matar antes de tiempo. Él iba a cumplir todo su ministerio porque así estaba escrito en la palabra suya. Entonces, Él podía haberles dicho con qué autoridad. Él podía decir, sí, con la autoridad de mi Padre. Él me dio, dice, toda autoridad me he dado en el cielo y en la tierra. Esta autoridad proviene del Padre que me ha enviado. O sea, Él podía haberles contestado, pero ¿por qué no lo hizo, hermanos? Porque aún no había finalizado su ministerio. Aún no era tiempo, hermanos. Aún no era tiempo. Y aquí vemos, hermanos, cómo el Señor, ¿verdad?, nos da un ejemplo de que Él no quería recibir la gloria. Él no quería recibir gloria en lo que hacía. Por eso cuando Él sanaba, le decía, bueno, vaya, ofrezca en el templo lo que tenga que ofrecer, dígale al sacerdote, haga lo que haga, pero no diga nada. ¿Por qué? Porque no era el tiempo todavía de Dios. No era el tiempo suyo, hermanos. Por eso Él dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. A la comprometida pregunta entonces de Jesús, ellos contestaron, no sabemos. En realidad, hermanos, su ignorancia era un subterfugio, una escapatoria o un medio engañoso, un medio hábil para solucionar una
situación difícil, ¿verdad? Qué lindo nada más responder, no sabemos. Pero ellos eran los maestros, ellos eran los que dirigían al pueblo, ellos eran los que tenían la autoridad sobre el pueblo, ellos eran los que designaban quién tenía autoridad y quién no. Entonces no era una respuesta muy acertada, ¿verdad?, para el nivel que ellos tenían. Entonces escaparon de eso diciendo, no sabemos. Querían esconder, hermanos, su incredulidad con el pretexto de que no sabían. Pero esto era totalmente irracional. Para poder mantener esa actitud, damos atención, tenían que cerrar los ojos a toda la evidencia que estaba delante de ellos y que había sido presentada, tanto acerca de Juan el Bautista como del mismo Señor. O sea, tenían que como borrar eso de la mente y no era racional, no era posible. Más había un corazón endurecido. Tanto así que a pesar de todo lo que vieron, no quisieron reconocer al Señor Jesucristo ni a su autoridad. Lo cierto, hermanos, es que esta postura es cada vez más frecuente en nuestro mundo moderno. Por ejemplo, los agnósticos miran el universo y contemplan todas las maravillas de la creación, pero finalmente concluyen con un no sabemos si esto lo habrá hecho Dios o no. Y entonces, ¿quién lo ha hecho? Y ahí es donde nosotros tenemos que aprender esto acerca de la autoridad que Dios nos dio en su palabra para poder contestarle al que demande de nosotros. Hermanos, vean la importancia. Entonces, si ellos dicen, ¿quién lo habrá hecho? Si el mundo lo dice, nació de pronto de una explosión, bueno, nosotros vamos a tener que ir con la autoridad que nos da la palabra del Señor y explicarles a ellos cómo se sucedieron y cómo se hicieron todas las cosas. Pero hermanos, ni los agnósticos modernos, ni tampoco los líderes religiosos judíos de la época de Jesús pueden decir que no saben, cuando delante de ellos tienen tanta evidencia. Finalmente no podrán evadirse de su responsabilidad ante Dios. Qué doloroso esto, hermanos. O sea que todo aquel que rechace al Señor a sabiendas de que el Señor existe, de que Él vino, ellos saben la palabra, muchos saben lo que la palabra, mas la rechazan, hermanos, tendrán que hacerle frente a esa responsabilidad cuando estén delante del Señor para un juicio de perdición eterna, porque la palabra de Dios así lo dice, que el que no recibe a Jesús es condenado, hermano. Es condenado al infierno. ¿Entendemos esto, hermanos? La importancia que tenemos de la palabra del Señor, de poder escudriñarla, de poder ir a ella. Veamos lo que dicen, hermanos, Romanos en el capítulo 1 y el verso 20 al 22. ¿Quién se puede negar? ¿Quién puede negar que no tiene conocimiento, hermanos, de Dios? Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y en su necio corazón, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. He ahí, hermanos, lo que la palabra de Dios nos dice. ¿Quién puede negarse? ¿Quién puede decir que no, hermanos? Nadie. Ni siquiera los indios en las tribus más remotas pueden decir que no, porque sí saben y pueden ver la creación, y aunque tienen muchos dioses, ellos también pueden ver que alguien hizo todas esas cosas. En realidad, mis hermanos, lo que los judíos tenían no era un problema de conocimiento, sino de disposición para obedecer la voluntad de Dios. El Señor Jesucristo lo expresó de la siguiente manera. Ok, hermanos, ellos no tenían problemas de conocimiento.
Tenían un problema de disposición para reconocer al maestro y reconocer su autoridad. Juan 7:17. Dice la palabra ahí: el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios y si yo hablo por mi propia cuenta. ¿Sí, hermanos? ¿Dónde nos damos cuenta nosotros de esto? En su palabra preciosa, ¿verdad? El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Aquí otra vez les enfatizo, hermanos, la importancia de que estudiemos la palabra, de que estemos profundizando en ella. Vean, el que quiere conocer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios. Hoy se están predicando muchas doctrinas que no provienen de Dios. O si yo hablo por mi propia cuenta, entonces corrobórelo ¿cómo? Con la palabra de Dios. He ahí la solución. Entonces, hermanos, las dificultades que los judíos, el Sanedrín tenían, eran morales y espirituales. O sea, ellos amaban más las tinieblas que la luz. ¿Y qué dice la palabra de Dios en Juan capítulo 3, versos 19 al 20? Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Si ellos, hermanos, se cerraban de esa manera a las evidencias de la acción de Dios, era inútil que el Señor les explicara nada más. Miren, hay personas que no van a creer. Por más que usted le diga y le predique una y otra, no van a creer, hermanos. Al mismo tiempo quedaba claro que ellos no tenían el derecho ni la capacidad para juzgar a Jesús o pedirle cuenta, aunque al final le llevaron hasta la cruz, pero no por ellos, ¿verdad? Como les he explicado, sino por el cumplimiento de la palabra del Señor que estaba escrito, que el Señor tenía que pasar por todas estas cosas, tenía que pasar por estos cuestionamientos, tenía que pasar por esta esta incredulidad de parte del pueblo, tenía que pasar por todo, porque así estaba escrito en su palabra. A él no le mataron, hermanos, él cumplió. Él llevó su ministerio hasta el fin, y el fin estaba en la cruz del Calvario. Los hombres, los del Sanedrín, los soldados, todos los que le azotaron, todos los que con mentira le llevaron hasta la cruz, eran nada más un medio para cumplir lo que estaba escrito en la palabra del Señor, porque todo estaba en el conocimiento previo del Padre de las luces. Gloria sea al Señor, mis hermanos. Alabado sea el nombre de Cristo. Esta mañana llegamos acá, hermanos, finalizamos el próximo domingo con este tema, porque quiero que veamos una ocasión más de las muchas. Hermanos, miren, todas las veces que el Señor fue cuestionado, o cuando tuvo que hacer algo y se le cuestionó, Él siempre respondió con la autoridad. Y miren, hermanos, el Señor lo decía claramente: lo que yo hablo no lo hablo por mí mismo, sino que me es dado por el Padre. Y vamos a ver un ejemplo más el próximo domingo, si el Señor no viene antes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la hora ni el día nadie lo sabe. El Señor puede venir en cualquier momento, quizás después de este estudio. Y entonces nos veremos en el cielo. Esa es la seguridad que tenemos los hijos de Dios, ¿verdad? Pero si el Señor nos permite llegar al domingo, vamos a ver un caso más de autoridad total de parte de Dios. Y ahí finalizamos con este tema de la autoridad de Jesús. Dios les bendiga, mis hermanos. Nos vemos el domingo si Dios así lo permite. Bendiciones del Señor.